Hola, ¿cómo están? El puerto de Israel de Eilat se ha declarado ya en bancarrota por una actividad mínima, por el boicot que emprende Yemen, un pueblo que ha demostrado ser tan potente que cualquier ejército poderoso en el mundo. Hoy vamos a analizar el impacto geopolítico en el mapa. Bienvenidos. Les proponemos por esta razón desplegar nuestro mapa, identificar cómo ha actuado Yemen en estos últimos 9 meses, qué ha golpeado y qué representa todo esto. Yemen, poder militar en Oriente Medio. Identificamos esta nación con los colores de su bandera y su capital, Sana. Las fuerzas hutíes en Yemen, que controlan gran parte del territorio en el país, incluyendo su capital, a mediados de noviembre del año pasado comunicaron que atacarían a todos los barcos que naveguen con bandera israelí, que sean propiedad operadoras de Israel, de Estados Unidos y de las monarquías árabes que apoyan al régimen sionista de Tel Aviv. Por ello, han estado atacando rutas marítimas en el Mar Rojo en solidaridad con los palestinos. Desde los puertos de Yemen se han lanzado misiles, drones contra barcos militares y buques mercantes. Esta ruta que apreciamos en el mapa del Golfo de Adén, al Mar Rojo, que va hacia el Canal de Suez, al norte, es una vía importante para el mercado global, sobre todo para el transporte de petróleo. Recientemente el portavoz del ejército yemení, el general de brigada Yahya Sari, detallaba 4 operaciones que han efectuado tan solo en una semana. Las fuerzas yemeníes contra los buques del régimen de Israel, Estados Unidos y Reino Unido que circulaban en la zona del Océano Índico. Vamos a reflejar más datos sumado también a nuestro mapa. Hay que decir que estas operaciones en la zona se han intensificado tras los bombardeos que emprende la denominada coalición internacional. ¿A la cabeza de quién? Ahí lo ven, Joe Biden, Estados Unidos, su aliado Reino Unido, contra posiciones militares y también civiles en Yemen. Hay que señalarlo así. Yemen está demostrando, sin embargo, su poder en el Mar Rojo a pesar de esos ataques de las fuerzas navales del Pentágono, incluidos a países europeos y Reino Unido. El anuncio de esta coalición contra las fuerzas yemeníes en control también del Mar Rojo no han podido neutralizar por parte de la hegemonía occidental el transporte marítimo. Hay que decir también que dentro de todo este movimiento se han lanzado ataques de manera precisa también por parte del pueblo yemení, con la ayuda de la resistencia iraquí y una respuesta contundente que además ha efectuado Hezbollah desde el Líbano, sobre todo al puerto de Haifa, un puerto que además es un conducto petrolero importante para Israel. En medio de todo este panorama y mapa geopolítico, hay decisiones que asume Netanyahu y hay decisiones que marcan también el nuevo tablero geopolítico. De esto y más vamos a hablar con nuestros invitados. Sumamos de inmediato a nuestro primer analista. Nos acompaña en directo desde Chile, experto en temas de Oriente Medio, experto en geopolítica, Nicola Jadua con nosotros. Qué gusto tenerte, Nicola. Gracias por tu tiempo para Telesur. Bienvenido. No, gracias a ti, Paola. Es un agrado estar con ustedes. Nicola, ¿cómo entender que Yemen, a quien califican dentro del radar mundial como uno de los países más pobres, haya tenido una respuesta tan contundente que ninguna otra potencia militar en el mundo ha hecho contra Israel? Atacar buques, navíos que están cambiando no solamente la economía de Israel, porque ya hay puertos que se han declarado en bancarrota por la actividad mínima, también están cambiando el flujo comercial que existe por esta zona. Y esto también tiene una relevancia y una lectura geopolítica. ¿Cuál sería tu criterio? Así es. Mira, hay que desentrañar esto paso a paso. Primero, Paola, no nos olvidemos que ahí Yemen controla Bab el-Mandeb. Y Bab el-Mandeb es un estrecho donde circula casi el 32% del comercio mundial. De modo que es una vía acuática tremendamente importante que Estados Unidos, bajo diferentes pretextos, le había encargado a la monarquía feudal saudí que se apoderara de esta vía para tener este control. Además, esta vía es una de las tantas vías que están consideradas en la nueva ruta de la seda china, por lo tanto también hay un interés chino, norteamericano,
con respecto a este flujo comercial que podría tener la nueva ruta de la seda. Por otra parte, tampoco olvidemos que Estados Unidos armó, preparó, abasteció, ayudó con inteligencia, con técnicos, con especialistas, con tropas en terreno, junto con este cervatillo que tiene Estados Unidos, que es el Reino Unido, estuvieron en terreno combatiendo contra Yemen durante años. Por otra parte, la aviación sionista permanentemente estuvo bombardeando sitios neurálgicos del Yemen en apoyo a Arabia Saudita. De modo, Paola, que esto no es una acción unilateral de Yemen solo por la digna actitud de apoyar al pueblo palestino, sino que también tiene mucho de autodefensa. Estados Unidos sabe, Reino Unido, el mismo Estado infanticida de Israel y Arabia Saudita, que necesitan controlar Bab el-Mandeb. De modo que cuando Yemen acude en solidaridad con el pueblo palestino ante la derrota militar de Arabia Saudí, que no pudo contra Yemen, entonces, bajo ese pretexto, Estados Unidos y Reino Unido creyeron que ellos podían hacer la tarea solos sin considerar otros más. Por eso enviaron portaaviones de envergadura con un tremendo poderío a esa zona que afortunadamente el Yemen supo darles una respuesta. Estos son un cúmulo de situaciones, Paola, en el cual principalmente y siempre vamos a ver a Estados Unidos, Reino Unido, la entidad infanticida y las monarquías feudales traidoras colaborando para los intereses de ese imperio, Paola. Y parece interesante ver cómo más bien el eje de resistencia en Oriente Medio se va fortaleciendo de manera táctica, logística y hasta militar, que ha cambiado inclusive el paradigma de una China que había entrado como mediador para tratar de persuadir a los hutíes de estos ataques precisos con conversaciones, recordemos, con Irán a petición de Estados Unidos. Pero China dice que debería reconocerse a Yemen como una potencia militar, como una de las 10 potencias militares del mundo. Esto de alguna manera será una radiografía de lo que en verdad sucede en el terreno y que además, hay que decirlo, Nicola, trata de ser invisibilizado por los medios de comunicación occidentales. Así es, así es. La necesidad, dicen, crea el órgano. El Yemen, el pueblo más pobre del mundo árabe, un pueblo precarizado durante decenas de años por gobiernos títeres que trabajaron en función de los intereses norteamericanos y no de los intereses de su pueblo, se vio en la necesidad de fortalecerse militarmente para poder bloquear los intereses norteamericanos, Reino Unido, franceses y de Arabia Saudita, que hacía el trabajo sucio junto con los Emiratos Árabes, dos sicarios que tiene el imperio en Medio Oriente que actuaron como tales en contra del Yemen. No nos olvidemos, Paola, que ahí está la provincia de Ma'arib, una tremenda reserva petrolera que está descubierta ahí en Yemen, al ladito de Bab el-Mandeb, lo que facilita la movilización, el transporte, el abaratamiento de costos. O sea, es mucho los intereses que había en juego, y si al pueblo yemení se le quitaba eso, era un pueblo que iba a ser aún mucho más pobre de lo que era. Por lo tanto, no es un grupo, no es simplemente los hutis, como dice Estados Unidos o como Arabia Saudita. No, los hutis son una parte del pueblo yemení. Es el pueblo yemení en su conjunto que enfrenta estas conspiraciones norteamericanas infanticidas y de las monarquías feudales. Por esa razón, ellos tuvieron necesariamente que ir creando su propio armamento, obviamente con las ayudas del Frente de la Resistencia. Si aquí todos sabemos que ellos tienen apoyo de Irán, de Siria, de Hezbollah, de la Fatimiyun, en fin, la relación estrecha que hay con el pueblo palestino. Entonces, fueron aprendiendo, crearon su propio armamento y hoy en día están a la vanguardia y
¿por qué no decirlo? Hicieron huir a los portaaviones agresores norteamericanos. Entonces sí hay que reconocerlos como una potencia, pero principalmente, Paola, más allá de lo que es la potencia militar en sí, es una potencia en ética, en dignidad, en moral, en consecuencia, en solidaridad. El más pobre fue y resultó ser el más solidario, Paola. Y esto también pone nervioso a un Occidente, y me refiero a Europa, supeditada a sus intereses de Estados Unidos, que le sigue, por supuesto, el curso de sus directrices. Porque Alemania había lanzado un comunicado señalando que iba a otorgar ciudadanía, pero a todo aquel que reconozca la existencia del Estado israelí. Es una manera desesperada de ganar legitimidad y credibilidad ante la pérdida de lo que esto ha significado en estos últimos 9 meses, porque esto data desde 1948, pero con mayor intensidad por este genocidio que ha salido a la luz y que ya no puede ser ocultado. Sí, Paola, no te olvides que Estados Unidos y Alemania son los dos principales proveedores de armas criminales que utiliza el Estado infanticida para asesinar mujeres y niños en Gaza. Ahora, Alemania siempre se ha visto chantajeada por la prensa internacional que controla muy bien el sionismo, las grandes agencias occidentales que las controla el sionismo, en Medio Oriente, en África, en América Latina, exceptuando Telesur, que es un excelente medio de difusión. El resto están al son de lo que dice el imperio. Entonces, Alemania, que ha sido chantajeada durante años, producto de los crímenes que cometió, producto de esa brutalidad que en todo caso es menor a la brutalidad que ejercen los sionistas contra los palestinos, entonces buscan un certificado de buena conducta de parte del Estado infanticida para aplacar en parte las culpas que tienen por su comportamiento en la historia. Ahora, si los alemanes estaban tan preocupados de los sionistas, bueno, ¿por qué no le dieron parte de Alemania para crear un Estado? ¿Por qué tuvieron y tienen que financiar y ayudar a que el pueblo palestino pague la factura de los crímenes que cometió la Alemania nazi? O sea, es todo un cúmulo de cosas sin sentido y abuso. Y lo que siempre ocurre, Paola, se abusa siempre con los más pobres y con los más débiles. En este caso, el pueblo palestino, el pueblo yemení. Los más pobres, los más débiles del mundo árabe, los más dignos, los más resistentes y los que han sabido ponerle el pecho al imperio, a las monarquías feudales y al Estado criminal infanticida, Paola. Como siempre, Nicola, agradecerte por tu tiempo y tu análisis que has compartido hoy con nuestros televidentes en El Mapa. Nosotros vamos a marcar una pausa revisando nuestra escala. Esta vez a través del portal web de la BBC Mundo, que está titulando de la siguiente manera, lo colocamos en la pantalla del mapa. ¿Cómo funciona el sistema electoral de Reino Unido y por qué perjudica a los partidos minoritarios en las generales de este jueves? Sí, hay elecciones hoy en Reino Unido, ese país que forma parte de esta coalición internacional que está atacando al pueblo yemení. Todo porque el pueblo yemení está tratando de frenar el genocidio que prende Israel contra Gaza. Más de 45 millones de votantes están convocados a las urnas esta jornada en elecciones generales en ese país. El Partido Laborista, liderado por Keir Starmer, aspira a regresar al poder después de 14 años de gobiernos conservadores. Para evitarlo, el Partido Conservador del actual primer ministro Rishi Sunak ha decidido parte de los últimos esfuerzos de su campaña a tratar de convencer a los indecisos de que eviten otorgar el poder a sus rivales. Los votantes en Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte, las 4 naciones que componen Reino Unido, van a acudir a las urnas con una sensación generalizada de estancamiento económico, agudizada también por la fuerte inflación de los últimos años, que ha dificultado la vida diaria del ciudadano promedio. A esto hay que sumar otros problemas como la falta de vivienda y sus precios cada vez más desorbitados en Londres y otras ciudades. La inmigración, otro punto neurálgico que ha alcanzado niveles récord, sumada también a la inseguridad. Sí, ese es el Reino Unido, la élite que aún sigue apoyando a Israel y que trata de blanquear el delito de crimen de guerra, el exterminio que desarrolla contra el pueblo palestino. Ya volvemos.
Vamos a sumar otro elemento también para el análisis, esta vez a través de la fotografía. Lo que ven en pantallas es la bandera del movimiento de resistencia palestina Hamas. También la destrucción que ha dejado Israel en Gaza, sí, en Palestina. Y por otro lado, la condición inhumana en la que mantienen a los secuestrados palestinos por parte del régimen sionista. Se ha conocido que se ha presentado enmiendas. Lo ha hecho Hamas a la última propuesta efectuada por Israel sin afectar los temas fundamentales. El grupo palestino mantuvo posiciones claras respecto a un alto al fuego permanente, la retirada completa de las fuerzas de Israel de Gaza y el regreso de los desplazados a sus hogares. También dentro de estas contemplaciones insiste en la necesidad de retirar a las tropas de Israel del corredor de Filadelfia y del paso de Rafah, todo esto al sur de Gaza. Hamas anuncia que el eje de su buró político, a la cabeza de Ismail Haniyeh, ha contactado en las últimas horas con mediadores de Qatar y Egipto. El objetivo, dialogar sobre un posible acuerdo destinado a poner fin a la actual agresión de Israel contra Gaza. El sitio estadounidense, sin embargo, Axios, estaba citando respecto a esta noticia a distintos funcionarios de Israel, quienes habían afirmado que la respuesta de Hamas es constructiva y abriría la puerta a negociaciones más detalladas que podrían llegar a un acuerdo. Vamos a analizar este escenario. Recibimos por ello a un experto en temas de Oriente Medio, Eduardo Meneses, con nosotros desde el Ecuador. Eduardo, qué gusto tenerte en el mapa. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Qué gusto estar aquí. Eduardo, llama la atención que propios funcionarios de Israel admitan que sería una buena alternativa llegar a un alto al fuego permanente. La pregunta es, ¿por qué lo hacen en medio de posturas críticas al interior de Israel? ¿No será que esta es una radiografía de esa pérdida de control que tienen, sobre todo del desgaste que obtienen dentro de Gaza? Porque no es que salen ilesos, hay un desgaste dentro de la propia cúpula militar. ¿Cómo leemos esta posición? Bueno, primero que nada hay que recordar que en realidad el desgaste en la relación entre la cúpula militar israelí y Netanyahu viene hasta de antes, ¿no? Hasta de antes de este genocidio en curso en Gaza. Una de las razones que justamente llevó a Netanyahu a tener que aliarse con la extrema derecha más dura en Israel fue justamente ese desgaste, ¿no? Cada vez más todos los escándalos de corrupción, los escándalos de nepotismo y de diferentes otros tipos digamos, de violaciones de la constitución israelí, fue haciéndose tan evidente que la propia cúpula militar comenzó a distanciarse de Netanyahu ya antes de este genocidio. Eso fue lo que llevó a Netanyahu a hacer las alianzas que han llevado a la situación actual, ¿no? Ese es el primer punto. Esto no es algo nuevo, es algo que ya venía desde antes. Nosotros vimos cómo con el inicio del genocidio y con esta construcción del enemigo interno, que es algo que Netanyahu ha venido haciendo desde hace muchísimos años, y Netanyahu trató de volver a traer a la cúpula militar hacia una estrategia de unidad nacional que en realidad ya terminó rompiéndose, ¿no? El momento en que se rompe la estrategia de unidad nacional es cuando Gallant, el principal opositor de Netanyahu, rompe con el gabinete de guerra en el que había estado incluido desde hace meses en esta idea de un gobierno de unidad nacional frente al enemigo externo que estaba tratando de crear Netanyahu. Y por un lado se va Gallant dejando fuera esta idea de unidad nacional. Por otro lado, también dimite el general a cargo de los territorios de Gaza dentro del ejército israelí, y en ese momento ya se hace cada vez más evidente que la fractura que en un momento había tratado de ser subsanada mediante esta estrategia de unidad nacional que tenía Netanyahu ya no podía hacerlo. Nosotros vemos que muchas de las marchas que se dan en este momento en Israel en contra de la estrategia que está teniendo Netanyahu no son marchas como a veces nos quieren pintar en medios occidentales, simplemente de marchas desde la sociedad civil o de una supuesta gran democracia, que Israel no lo es en Medio Oriente, sino que en realidad muchas de esas marchas están impulsadas por sectores del ejército descontentos en cómo se está llevando esto, ¿no? Entonces vemos una fractura que era histórica, pero que ahora, frente al genocidio y frente a la incapacidad que no puede llevar Netanyahu a la victoria que él quisiera, que no se puede llevar en los territorios palestinos, ya el ejército está llegando a un agotamiento total, ¿no?
Y en medio de este contexto, Eduardo, también llama la atención el hecho de que muchos opinan de que Israel se está jugando prácticamente su existencia. Algunos inclusive se animan a decir de que podría ser la última vez que Netanyahu ocupe no solamente el cargo de primer ministro, sino que lidere la estampida que se genera dentro de este territorio ocupado. Los colonos deciden evacuar Israel porque no creen, no confían en cómo se está llevando adelante todo este proceso. Y no estoy diciendo que estén en contra del genocidio, pero no comprenden y no apoyan la manera de la política ni de Netanyahu ni del establishment sionista, que sigue recetando, por ejemplo, los caminos a seguir de un Estados Unidos que también va en declive con el surgimiento de otros mecanismos como el grupo BRICS, las asociaciones estratégicas, la eliminación del dólar, y podríamos seguir sumando muchísimos ejemplos. Esto también tiene una connotación muy marcada. ¿Cuál va a ser el destino entonces de Israel y ese capricho por dominar este territorio, una colonización en pleno siglo XXI, y de entablar este famoso corredor de Ben Gurión para tratar no solamente de sustraer recursos energéticos, sino también controlar a estas monarquías que forman parte del Golfo Pérsico? Yo creo que justamente este último punto y lo que tú mencionabas sobre el declive de Estados Unidos en su hegemonía global son fundamentales, porque en realidad Netanyahu cada vez depende menos y su permanencia en la cabeza, digamos, del Estado israelí cada vez depende menos de la política interna y más de la dependencia, tanto económica como militar, y de legitimidad que tiene el Estado de Israel hacia Estados Unidos, ¿no? Netanyahu lo que ha tratado de hacer todo este último año es como constituirse en lo mismo que hizo Zelensky en Ucrania, como ese personaje, ese peón que se vuelve esencial en un conflicto regional. Entonces, en un momento, nosotros vemos estas marchas gigantescas, vemos esta cúpula militar israelí que se está cada vez separando más de Netanyahu, pero finalmente lo que le mantiene en el poder es que Netanyahu trata de imponerse como siendo el mejor peón de Estados Unidos en la región. Y esto lo vemos claramente en la forma en que la estrategia de Netanyahu en este momento es la de expandir el conflicto, ¿no? Expandir el conflicto hacia Líbano, expandir el conflicto a largo plazo, si es que es posible, hacia Irán, que son justamente las estrategias que necesitaría Estados Unidos para poder asentar una estabilidad que le permita crear este gran proyecto Ben Gurión, ¿no? Este gran proyecto de un canal que pueda permitir ser una alternativa al canal de Suez, y asentar el poder de Estados Unidos en Medio Oriente en este declive, ¿no? Nosotros sabemos que esto no solo tiene que ver con temas de recursos naturales, que obviamente son el tema central, pero además la crisis económica en Estados Unidos, la incapacidad de Estados Unidos de recuperar una dinámica económica después de lo que fue la crisis del 2008, también ha puesto de nuevo en el centro de la economía estadounidense al complejo militar. Es decir, que Estados Unidos cada vez más está pensando su economía a futuro, teniendo como centro de esta economía la economía de guerra. Cada vez más un capitalismo de la muerte se instaura en Estados Unidos, vendiendo armas al mundo entero, entrenando en los territorios palestinos y en la Franja de Gaza las nuevas herramientas de inteligencia artificial, que son las que van a vender durante la siguiente década a todos los países del mundo en un conflicto militar que ellos mismos están incitando, ¿no? Entonces la guerra y la muerte se vuelve un negocio para la economía estadounidense. Y a propósito de esto, ¿cuál es el paso tal vez equivocado que pueda dar Netanyahu y su gobierno? Vamos por ello a revisar nuestra leyenda. Ya no es una crítica ni una sugerencia, es una advertencia. Así lo decía el representante permanente de Rusia ante Naciones Unidas, ante el Consejo de Seguridad de este organismo multilateral, Vasily Nevencia. Lo ponemos en la pantalla del mapa. Las armas, independientemente de quién se las envía a Ucrania, al final serán destruidas, al igual que otras armas de Occidente y de Estados Unidos. El suministro de armamento por parte del régimen de Israel a Ucrania puede tener ciertas consecuencias políticas. Así lo decía durante esta sesión. Eduardo, sabemos que quien traza las estrategias para Estados Unidos es Israel. No es nuevo. Lo cierto es que esta vez lo hace de manera frontal. ¿Por qué levantar estas banderas rojas con una potencia militar y económica como Rusia? ¿Qué hay detrás? Bueno, digamos que finalmente
en apariencia, el frente hacia Rusia ha sido solamente en el territorio ucraniano desde hace más de 2 años, ¿no? Pero en realidad esta es una guerra general en contra de una dinámica de, como decíamos hace un momento, de caída de hegemonía de Estados Unidos frente a un nuevo mundo multipolar que emerge. Entonces, en realidad, esta guerra siempre ha estado incluyendo a los aliados estadounidenses y europeos, pero también a Israel en este conflicto. Nosotros sabemos que el tema del envío de armas es uno de los aspectos centrales de esta guerra, pero por ejemplo cuando nosotros vemos toda la guerra que se ha dado en términos de la inteligencia militar, en términos de la guerra informática, de la guerra del espionaje y del sabotaje digital, por ejemplo, en las redes sociales, Israel desde hace mucho tiempo ha tenido un rol bélico en estas esferas hacia Rusia, hacia China y hacia otros países de los BRICS, ¿no? Esto no es algo nuevo. Lo que está pasando es que justamente Netanyahu está queriendo cada vez más hacer visible el rol que él tiene, porque esa visibilidad, como decíamos hace algún momento, es la única que le permite a él mantenerse en un poder en el cual dentro de su Estado ya no tiene el apoyo. Más bien es justamente toda esta economía de la guerra que estábamos mencionando, este círculo, porque finalmente es un círculo, no es simplemente que Israel decide la política de guerra de Estados Unidos, sino que son los mismos comerciantes de la guerra, la misma industria militar que está instaurada entre los dos países y que ya ha comprado totalmente una democracia, una imagen de democracia, digamos, estadounidense e israelí. Y cuando vemos las últimas votaciones que se han dado en el Congreso de ambos países, vemos claramente cómo están círculos de negocio militar, de este complejo industrial militar, comprando congresistas, comprando votos, finalmente prostituyendo una democracia que nunca lo fue, a nombre de negocios de muerte, ¿no? Porque son mercaderes de la muerte. Entonces, esto de aquí lo que está tratando de hacer Netanyahu es hacerlo cada vez más evidente para que finalmente Estados Unidos no tenga otra opción que seguir teniéndolo a él en el poder en Israel, porque ya no puede contar con un contexto y un consenso en su propio país. Necesita que sea Estados Unidos y este complejo militar global el que lo siga manteniendo en el poder, como, digamos, siendo su mejor aliado y su mejor vendedor de armas y mercader de muerte, como lo decía, ¿no? Ahí está, toda la estrategia que está detrás, planificada desde Israel, de la mano de Estados Unidos. Nada es casual y, por supuesto, en geopolítica menos. Gracias, Eduardo Meneses, por tu tiempo y tu análisis para el mapa. Finalicemos el programa revisando nuestro vector. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las 3 claves sobre este tema. 1. Fuerza subestimada. Estados Unidos, que enfoca su confrontación a guerras, implosión de sanciones y medidas ilegales, no ha podido repeler los ataques a navíos que transportan armas y municiones de Israel por el Mar Rojo. Ataques que además se hacen con precisión. Los yemeníes están golpeando lugares estratégicos de Israel como el puerto de Haifa con la ayuda de la resistencia iraquí y Hezbollah de Líbano. Israel se ha visto expuesta al mundo en su fracaso militar, reconociendo la capacidad de los hutíes que hasta han logrado cambiar esa perspectiva de la propia China. 2. Acuerdo. Se siguen barajando alternativas de un cese al fuego en Gaza con la mediación de Qatar y Egipto. Detener el genocidio que emprende Tel Aviv en Palestina sería la única salida para tener la respuesta de Yemen en el Mar Rojo, abriendo esa posibilidad de llegar además a un intercambio entre secuestrados palestinos y rehenes israelíes. Aunque esto marque diferencias al interior del sionismo, también revela que tras los últimos 9 meses, Israel estaría comenzando a vivir su propio colapso. La disyuntiva, desaparecer o sobrevivir. 3. Pasos equivocados. Todos sabemos que las directrices que toma Estados Unidos en el mundo están basadas en esas estrategias implementadas por el propio Israel. Un Estado militar colonizador que ve con preocupación la huida de sus propios colonos. Ya lo decía Naftali Bennett, suplicándoles que no abandonen Israel pese al periodo difícil que atraviesan, no solo por su pérdida de credibilidad y errores, además de la pérdida de control sobre su economía. Y lo que más les preocupa es que esa desesperación que emprende Netanyahu, el primer ministro, haya cruzado las líneas rojas para enviar armas a Ucrania de manera frontal. Se está metiendo con Rusia y este podría generar mucho más que una simple tensión política. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.